Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan, o sea, del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones, como te digo también, hoy no podía faltar. Mi querido amigo, seguimos aquí en el libro de Gálatas 4. Papá nos tiene todavía aquí porque todas las meditaciones que nos ha dado esos días ya las hemos hecho y papá no ha querido añadir nada más. Y cuando papá no quiere añadir nada más, continuamos con el tema anterior. Significa que todavía quiere que profundicemos en el tema anterior. Así que el tema anterior estaba en el libro de Gálatas, capítulo 4. Coge tu Biblia, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro tema hoy es dolores de parto. ¿Qué quiere decir esto? El apóstol Pablo estaba pariendo. ¿Qué pasó aquí? Vamos a hablar de ello en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a empezar desde el versículo 15. Escucha lo que dice aquí el apóstol Pablo a los de Gálatas. Dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Aquí es donde damos por entendido, ¿vale? Que pudo ser que el apóstol Pablo pues estaba hablando de la enfermedad, podría ser una deficiencia visual. Vale, vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. ¿Dónde está que cuando tenemos el primer amor, verdad? ¿Dónde está esa satisfacción? Y vemos aquí que se refiere a la maravillosa prosperidad de la salvación que les había venido a consecuencia de Pablo que trajo el evangelio en esta región. ¿Dónde está? ¿Dónde está, chico? Tú, a ti que te veía ahí. ¿Dónde está esa satisfacción? Esta satisfacción de estar salvos, ¿verdad? Que experimentabais. En este versículo 15 también vemos aquí que está expresando la aflicción extrema, que podríais haberme dado vuestros propios ojos si fuera necesario, ¿verdad? El apóstol Pablo aquí en el versículo 16 sigue con preguntas y dice, ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Dice el apóstol Pablo. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Aquí, cuando el apóstol Pablo hace esa pregunta, es porque un verdadero amigo, mi querido amigo, siempre te dirá la verdad, aunque te duela. Siempre te la dirá. Y ahora estamos rodeados de muchos falsos amigos y te dicen lo que tú quieres oír. Pero un verdadero amigo, mi querido amigo, te dirá la verdad. ¿Por qué? Porque es una forma de ayudarte a salir del error. Que Dios nos ayude a tener estos verdaderos amigos que nos dicen la verdad. Que nos dicen la verdad. Y escucha esta parte, el versículo 17. Dice así el versículo 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿Ves? Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Dice aquí el apóstol Pablo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Esto está pasando ahora mucho en las iglesias también. Mira, aquí el apóstol Pablo, vamos a separarlo en tres puntos. El primer punto dice, tienen celo de vosotros. Pablo aquí se refiere a los judaizantes que intentaban subvertir a los gálatas a fin de ganárselos. Te he dicho que esto también pasa ahora en las iglesias. Hay gente que va a las iglesias a conquistar gente que está en esta iglesia para llevarlos a su iglesia. No sé si os ha pasado que yo me quedo diciendo, pero ¿por qué vas a pescar lo que ya está pescado? El Señor nos hizo pescadores de hombres. Entonces, si tú entras en una iglesia y encuentras que en esta iglesia ya hay miembros, ahí hay personas, no vayas a evangelizarlos para llevarlos a tu iglesia. Entonces, vemos aquí qué es lo que están haciendo los judaizantes. Están buscando ganarse a los gálatas para llevárselos para ellos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Entonces, vemos ahí que la primera parte pasa mucho ahora también. Gente que va a las iglesias a evangelizar a gente de las iglesias para llevarlos a su iglesia. Y otra gente que va a la calle, aunque tú le dices, ya soy cristiano, te invita a su iglesia y cuando vas de visita a su iglesia, empiezan a llamarte, ¿por qué no has vuelto? Tienes que venir, ven a nuestra iglesia, que hoy tenemos una palabra. Y se olvidan de que tú ya tienes tu propia iglesia. Mi querido amigo, si tú y yo estamos haciendo esto, tenemos que dejar de hacerlo.
No se puede pescar lo que ya está pescado. No vayamos a la fuente de alguien a quitarle sus pescados porque ya los ha pescado. Vayamos a por los peces que todavía están en el mar. Y el mar, el mundo está lleno. Por eso el Señor nos dice, la mies es mucha, pero pocos obreros. Hay mucha mies. No vayamos a las iglesias a pescar lo que ya está pescado. Escucha, luego dice, pero no para bien. No por el bien de aquella persona que tú vas a pescar ya de una iglesia. Los judaizantes no estaban haciendo esto para el bien de la persona, de los gálatas, ¿verdad? No lo estaban haciendo para su bien. Antes os quieren echar afuera, podemos llamarlo así también. Esto significa que excluirían a los gálatas de los beneficios del evangelio de la gracia. Entonces ahora llevan a los gálatas a vivir bajo la ley otra vez. Y si ellos iban a vivir bajo la ley, se excluían de la gracia, que es Jesucristo. ¿Verdad, mi querido amigo? Y luego dice, para que vosotros mostréis celo por ellos. Quiere decir, ser atraídos a su lado. Mi querido amigo, no se puede ir a otra iglesia a evangelizar. Se va a evangelizar al mundo. La mies es mucha. Hay que ir al mundo. Amén. Entonces esta parte es algo que por desgracia está ocurriendo en las iglesias. Las iglesias van buscando a gente que está débil en la fe y los llevan a su iglesia. Esto no vale. Esta no es tu pesca. La pesca es de otra persona. Seguimos. Vamos a pasar al versículo 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Amén. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo en este versículo 18? Pablo quiso decir aquí a los gálatas, mi querido amigo, que fueran tan entusiastas a la causa de Cristo y a la cruz como lo eran por la doctrina falsa. ¿Qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Que en el mundo con la doctrina falsa eran muy, y ahora en las cosas de Dios ya viene cualquiera, les predica algo y ya lo creen. No están no tienen este celo. Entonces, ¿qué pasa? También pasa ahora en nuestro tiempo que tú ves que algunos hermanos en Cristo, por las cosas de Dios, no tienen tanto celo. Entonces tú les ves ahí como que quieren compartir, que tampoco le importa estar ahí. Pero en el mundo, cuando le decía, ejemplo, le daban un perfume o un curandero le daba algo, alguna cadena, o eran totalmente celosos con esto, no dejaban que nadie lo toque y estaban ahí, no, esto, ¿sabes lo que te digo? Estaban ahí a tope, pero ahora en las cosas de Dios, no tienen tanto celo, no tienen tanta fe, tanto aferro, están como que medios, ¿sabes? Como que negociable. Entonces eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí, de que si teníais tanto celo a la falsa doctrina, pues ahora mucho más a Cristo y a la cruz. Amén. Y luego también el apóstol Pablo dice, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Su celo hacia lo correcto es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo, debiera estar presente en todo momento. No sé si te has fijado que hay algunos hermanos que en la iglesia son cristianos y luego en el mundo ya no tanto, ¿verdad? Están donde blasfeman contra el nombre de Dios, están ahí, se ríen y todo. Y luego están donde hablan mal de los cristianos y se ríen y hasta él se mete en la conversación. Entonces son cristianos, pero luego cuando llegan donde hablan mal de los cristianos, también colabora en la colaboración, habla mal de los cristianos. Y no te quiero decir que no haya cristianos que nos portamos fatal. Te estoy diciendo que cuando llega así, hay que decir, bueno, que no todos son iguales, que hay verdaderos cristianos. Hay que aclarar la cosa, ¿vale? Ni todos son tan, ni todos son menos. O sea, hay que aclarar este punto. Tú y yo que estamos en el Evangelio, si encontramos que están avasallando a nuestros hermanos, pues en todo momento tenemos que ser cristianos. Entonces, defender lo que es tuyo, tener este celo de decir, no, a ver, que esto no es así. Y si seguís con esta conversación, pues voy a tener que irme porque es que de verdad no es amena esta conversación. Amén. Vamos a pasar al versículo 19. Vemos aquí que el apóstol Pablo era impresionante. Escucha cómo les llama aquí. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aleluya. Vamos a ir a meditar este versículo bíblico. De aquí hemos sacado nuestro tema, ¿verdad? Dolores de parto.
vemos aquí que, hijitos míos, cuando dice el apóstol Pablo, aquí muestra un lenguaje de afecto, ¿verdad? De afecto y emoción. También vemos que dice que vuelvo otra vez a estar de parto de vosotros, ¿verdad? Eso, aquí el apóstol Pablo habla de dar a luz de nuevo en ustedes los rudimientos del gran mensaje de Cristo y el crucificado. Como si ustedes nunca antes lo hubieran oído. Qué triste, ¿verdad? Mira, luego dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí, cuando el apóstol Pablo dice aquí, se refiere a la obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y hace exclusivamente dentro de los parámetros del sacrificio de Cristo, que siempre debe ser el objeto de nuestra fe. El sacrificio de Cristo. Ahí está todo. Si no hay sacrificio, no hay salvación. En este versículo 19 también vemos ahí que el apóstol Pablo usa esta metáfora, sufrir dolores de parto. Eso describe la angustia, el dolor y el anhelo con los cuales Pablo desea la salvación de aquellos gálatas que se han alejado de Cristo y han caído de la gracia. Entonces dice aquí en el capítulo 5, versículo 4, dice así: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Qué triste, ¿verdad? Después de haber probado, después de haber tenido la gracia, nos desligamos otra vez. Eso es triste. Entonces vemos aquí que es como si ellos necesitaran un segundo nacimiento espiritual y él mismo como madre sufriera de nuevo los dolores de parto para que Cristo pudiera formarse en ellos. Qué triste, ¿verdad, mi querido amigo? Es triste ver que la persona que tú le evangelizaste ya no está en Cristo, se ha desligado de la gracia, se ha desligado de Cristo. Su meta ya, sus ojos ya no están puestos en la cruz, en Cristo y la cruz, sino que ya tiene otros fundamentos. Está volviendo a las falsas doctrinas de todo lo que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todo lo que dejaron sus ancestros. Es triste, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 20. Dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Mira, vamos a separarlo en dos puntos, ¿vale? Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo, como un padre cariñoso, está hablando como un padre cariñoso que quiere estar al lado de su niño enfermo, porque sabe que los gálatas están enfermos, ¿verdad? Están enfermos porque el que tal actúa no está bien, no está bien. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo quiere estar ahí presente con ellos. Y luego dice, cambiar de tono. Esto se refiere al hecho de que su amor verdadero por ellos llegaría de una manera más ventajosa si solo pudiera ponerse delante de ellos en persona. Amén. Luego dice, porque estoy perplejo en cuanto a vosotros. Estoy perplejo, dice el apóstol Pablo. Aleluya. Mira, el apóstol Pablo estaba perplejo de cómo los gálatas habían abandonado al Espíritu Santo, sustituyéndolo en su lugar la indiferencia de la ley muerta. O sea, ellos en el lugar del Espíritu Santo pusieron la ley muerta. Querían volver a vivir en la ley. Qué fuerte. Escucha lo que dice aquí. Cualquier cristiano, porque esto también nos toca a nosotros. Mira, cualquier cristiano que actualmente tiene como su objetivo de fe, en cualquier otra cosa que no sea la cruz, sigue el mismo curso que los gálatas de la antigüedad. O sea, cualquier cristiano que tiene su fe puesta en otras cosas, y aunque estés en la iglesia, aunque estés yendo, ofrendando, diezmando, dando todo, ahí a tope en todo, pero si no tienes el objetivo, la fe, o sea, la cruz, Cristo y la cruz, no tienes ahí tu objetivo de fe, o sea, no es tu meta, estás perdiendo tiempo, porque ir a la iglesia no es lo que salva es que tengamos los ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Si Cristo no es nuestro centro, si no somos cristocéntricos, estamos perdiendo tiempo. Y estamos viendo aquí que los gálatas, a pesar de todo, estaban dejando a Cristo, estaban desligándose de la gracia de Cristo, yendo otra vez a la ley, y esto no vale.
como hemos estado hablando otras veces, no se puede estar en Cristo y en la ley, no se puede. O estás en la gracia o estás en la ley. No puedes estar en la gracia y en la ley. De igual forma no podemos mantener las culturas viejas, las cosas que hacíamos antes y también ir a la iglesia. Esto no vale. No somos como nuestra iglesia madre que cogió las culturas de nuestros ancestros, las cosas viejas y las trajo a la iglesia y les puso nombres de santos. Esto no vale. Esto no vale. No se puede camuflar el evangelio. El evangelio es la verdad, es el camino y es la vida y este es Jesucristo. Entonces, mi querido amigo, vemos aquí qué tristeza, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, vuelvo a sufrir dolores de parto con vosotros. ¿Por qué? Porque ahora parece que tenéis que nacer otra vez. Cristo tiene que estar formado otra vez en vosotros después de todo lo que yo hice. Que el Señor sea glorificado. Esta es la palabra que te vengo a compartir hoy. Espero que te sea de mucha bendición y no volvamos al mundo. No volvamos a los viejos rudimientos pobres que tenían nuestros padres, nuestra madre, nuestros ancestros. Si no eran cristianos, estamos perdiendo tiempo, ¿vale? Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana. Hasta luego.